En el corazón de muchas culturas y religiones encontramos símbolos que capturan la esencia de sus creencias y tradiciones. Pero, ¿qué hace que la estrella de David sea tan especial y universalmente reconocida? ¿Cómo este símbolo ha trascendido las fronteras del judaísmo para marcar su presencia a lo largo de la historia y en diferentes culturas? La estrella de David, conocida en hebreo como Magen David, lo que significa escudo de David, lleva consigo un aire de misterio y fascinación. ¿Es realmente un escudo que ofrecía protección al rey bíblico, o su significado es más profundo y esotérico? En este video desvelaremos los orígenes y las múltiples capas de significado de este antiguo símbolo. Prepárate para un viaje a través del tiempo y el espacio, desde los desiertos del antiguo Israel hasta los templos ocultos de la magia y el misticismo. Exploraremos cómo la estrella de David no solo representó al pueblo judío, sino que también se encontró en civilizaciones tan lejanas como la hindú y la budista. Este hexagrama, compuesto por dos triángulos equiláteros entrelazados, ha sido un signo tanto de confluencia espiritual como de conflicto a lo largo de los siglos. Al seguir desentrañando este enigma, veremos cómo la estrella de David refleja las dualidades de la naturaleza humana y del cosmos mismo. Desde su interpretación como símbolo protector en las batallas del rey David, hasta su adopción en el judaísmo y otras tradiciones esotéricas, este símbolo ofrece una ventana a la intersección entre lo divino y lo terrenal, el orden y el caos, lo visible y lo oculto. La estrella de David, aunque estrechamente asociada con el judaísmo, no comenzó su historia como un símbolo exclusivamente judío. Este hexagrama ha sido descubierto en artefactos que datan de miles de años antes de su adopción judía, apareciendo en civilizaciones tan diversas como las antiguas culturas hindúes y mesopotámicas. Estos hallazgos plantean preguntas intrigantes sobre la universalidad y la adaptabilidad de los símbolos a través de las culturas. En la antigua India, por ejemplo, el hexagrama se utilizaba en el contexto de rituales espirituales y decoración, lo que sugiere un significado más universal y menos específico que en el contexto judío. Su presencia en artefactos mesopotámicos, donde se utilizaba para representar aspectos del cosmos y la astrología, indica que el símbolo podría haber tenido connotaciones que iban más allá de lo puramente decorativo o identitario. El análisis de estos usos antiguos del hexagrama nos ayuda a comprender cómo los símbolos pueden trascender sus orígenes y adquirir nuevas capas de significado en diferentes contextos. Esta capacidad de adaptación puede ser una de las razones por las cuales la estrella de David fue eventualmente adoptada por el judaísmo y específicamente por el misticismo judío en la Edad Media. A medida que la estrella de David se integró en la identidad judía, su significado se profundizó, pasando de ser un mero elemento decorativo a un símbolo cargado de significación espiritual y cultural. Esta transición ilustra la evolución de los símbolos dentro de las prácticas religiosas y culturales, reflejando tanto cambios internos dentro de una comunidad como influencias externas. La estrella de David, o el hexagrama, es un símbolo antiguo que se ha encontrado en diversas culturas alrededor del mundo, desde la India hasta el antiguo Egipto. Su forma geométrica ha fascinado a matemáticos y artistas, pero su significado ha variado enormemente dependiendo del contexto cultural y temporal. En los textos Vedas de la India, el hexagrama simboliza la unión de los principios masculino y femenino, creando un equilibrio perfecto entre las fuerzas opuestas. Este concepto de dualidad y unión es central en muchas tradiciones espirituales y es reflejado en la intersección de los dos triángulos que forman la estrella. El uso del hexagrama también se extiende a la cultura islámica,
donde era conocido como el sello de Salomón y asociado con la magia y el misticismo. Según algunos historiadores, este símbolo fue adoptado por los judíos de la literatura mágica islámica durante la Edad Media. Además, en el cristianismo, el hexagrama aparece en varios contextos, incluidas las obras de arte y la arquitectura de iglesias, donde simboliza la interacción entre lo divino y lo humano. Sin embargo, es importante destacar que, a pesar de su uso generalizado, no hay menciones directas de la estrella de David en la Biblia. El uso de símbolos estelares en el judaísmo es mencionado en Amós 5:26, donde se critica la adoración de ídolos, incluyendo el culto a estrellas. El término Magen David, que se traduce como escudo de David, sugiere una interpretación más bélica y protectora del símbolo. Esta noción se refuerza con la tradición que cuenta que los guerreros de David llevaban este símbolo en sus escudos para ganar protección divina en el campo de batalla. La referencia a un escudo espiritual también se encuentra en los Salmos, donde se menciona a Dios como un escudo que protege a sus fieles. Tú, Señor, eres un escudo alrededor de mí. Eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Salmos 3:3. Esta imagen de protección divina se ha convertido en una poderosa metáfora del cuidado y la seguridad que ofrece la fe. A lo largo de los siglos, el Magen David no solo simbolizó la protección física, sino también la espiritual, sirviendo como un recordatorio del pacto entre Dios y su pueblo. Este aspecto del símbolo ha resonado particularmente dentro de la comunidad judía, reforzando su identidad y cohesión, especialmente en tiempos de adversidad y persecución. Inicialmente, la estrella de David era utilizada como un mero elemento decorativo. Su significado espiritual y cultural se desarrolló gradualmente. En la antigua Galilea, por ejemplo, se encontraron mosaicos en sinagogas que datan del siglo III al VI, donde la estrella aparece como parte del arte decorativo, sin connotaciones religiosas explícitas. Con el tiempo, el símbolo comenzó a adquirir una carga espiritual más profunda, especialmente en contextos donde la identidad y la resistencia cultural eran vitales. El Talmud, aunque no menciona específicamente la estrella, discute ampliamente el uso de símbolos y signos en la práctica religiosa y su impacto en la vida judía. La transformación de la estrella de David de un diseño ornamental a un símbolo sagrado es un testimonio del poder de los símbolos para evolucionar y adquirir nuevos significados en respuesta a las necesidades de una comunidad. Esta evolución refleja cómo los objetos y formas pueden ser imbuidos de significado religioso y cultural a lo largo del tiempo, convirtiéndose en iconos poderosos de fe y identidad. La historia de la estrella de David es también la historia de una transición, de un símbolo utilizado en prácticas paganas y rituales de antiguas civilizaciones a un emblema central en el judaísmo moderno. Esta transición no es única en la historia de las religiones. Muchos símbolos religiosos tienen orígenes que preceden a las interpretaciones actuales. En la antigüedad, el hexagrama se asociaba a menudo con la magia y el ocultismo, especialmente en el contexto de las tradiciones alquímicas y astrológicas. Sin embargo, con la consolidación de las tradiciones judías y la formación de un canon religioso más estructurado, el símbolo fue adoptado y recontextualizado para reflejar valores y creencias judías. La adopción del hexagrama como símbolo judío puede ser vista como parte de un proceso más amplio de transformación cultural y espiritual, donde elementos antiguos son reinterpretados dentro de nuevos marcos religiosos. Este proceso es evidente en la forma en que el símbolo es venerado en la actualidad, no solo como un recordatorio de la historia judía, sino también como un signo de la perseverancia y la fe continua del pueblo judío.
El sello de Salomón, frecuentemente asociado con la estrella de David, desempeña un papel significativo tanto en las tradiciones islámicas como en las judías. Originado en el contexto islámico, este símbolo fue adoptado por los místicos judíos durante la Edad Media, integrando elementos de magia y misticismo islámico en las prácticas cabalísticas judías. La literatura islámica describe el sello como un anillo mágico que el rey Salomón utilizó para controlar a los demonios y a los espíritus del aire. Esta narrativa se entrelaza con las tradiciones judías que ven a Salomón no solo como un rey sabio, sino también como un maestro de lo oculto. La fusión de estas tradiciones refleja un intercambio cultural que enriqueció la simbología judía. En el contexto judío, el sello de Salomón simboliza la sabiduría y la autoridad divina, atributos que se consideran otorgados por Dios a Salomón para gobernar y impartir justicia. Este símbolo también se convierte en un emblema de protección, usado en amuletos y talismanes, reflejando su poder místico y espiritual. La integración del sello de Salomón en el judaísmo no estuvo exenta de controversias. Algunos eruditos argumentan que la adopción de un símbolo tan cargado de significados esotéricos y paganos podría haber diluido la pureza de la fe judía. Sin embargo, para otros, representó una adaptación y supervivencia cultural en entornos a menudo hostiles. La relación entre la estrella de David y las prácticas de alquimia y astrología se remonta a siglos atrás, donde el hexagrama se utilizaba como un símbolo clave en estos campos esotéricos. Los alquimistas veían en el entrelazamiento de los dos triángulos un símbolo de la unión de los opuestos, una representación de la unión del cielo y la tierra, del espíritu y la materia. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Astrología. El hexagrama representa las influencias celestiales que se intersectan con la vida humana, un concepto que se alinea con la visión mística de que el cosmos es un reflejo directo de los procesos terrenales. Esta interpretación del símbolo como un puente entre lo divino y lo humano resuena profundamente en las tradiciones que buscan descifrar los misterios del universo. La adopción del hexagrama en la alquimia, particularmente durante el Renacimiento, se vio como un intento de capturar y manipular las fuerzas fundamentales del universo. Este uso del símbolo sugiere un deseo de trascender las limitaciones humanas y alcanzar una comprensión más profunda de la naturaleza divina y sus leyes. El simbolismo de la estrella de David en estos contextos esotéricos refleja una fascinación por el conocimiento oculto y por la búsqueda de una sabiduría que trasciende lo visible, conectando al hombre con las estructuras más profundas de la realidad. Dentro de la tradición rabínica, la estrella de David ha sido objeto de diversas interpretaciones y enseñanzas. Una de las explicaciones más populares es que el símbolo representa las cualidades protectoras de Dios sobre Israel.
simbolizadas por los dos triángulos que apuntan en direcciones opuestas, sugiriendo la omnipresencia divina en todas las facetas de la vida. Los rabinos a menudo citan textos como el Salmo 18, 35, que dice: «Tú me das tu escudo de victoria, y tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha hecho grande». Este versículo es interpretado como una referencia a la protección y guía divina, aspectos que se reflejan en la configuración geométrica del hexagrama. La discusión rabínica sobre la estrella de David también incluye reflexiones sobre la relación entre lo divino y lo terrenal, y cómo el símbolo puede ser visto como un mapa para entender esta interacción. El entrelazamiento de los triángulos se interpreta como una metáfora de las conexiones entre el cielo y la tierra, un recordatorio constante de la presencia de Dios en el mundo. Esta interpretación no solo espiritualiza el símbolo, sino que también lo sitúa en el corazón de la vida judía como un recordatorio de la responsabilidad moral y espiritual del pueblo judío hacia su fe y su historia. La leyenda de los herreros que forjaron el escudo de David ofrece una perspectiva única sobre el origen del símbolo. Según esta narrativa, los artesanos quisieron honrar al rey David con un regalo que simbolizara su fuerza y protección. El diseño elegido fue un hexagrama, formado por la combinación de las letras en el nombre de David, que en la escritura fenicia antigua podría representarse como triángulos superpuestos. Esta historia subraya el carácter sagrado y protector del símbolo, reforzando su significado como un escudo en sentido literal y figurado. La idea de que un símbolo puede conferir protección no solo física, sino también espiritual, es central en muchas tradiciones místicas y religiosas. Además, esta leyenda refleja la importancia de la memoria y el honor en la cultura judía, donde los símbolos no solo representan conceptos abstractos, sino también actos concretos de respeto y recuerdo hacia las figuras significativas de su historia. La figura de Salomón, a pesar de su sabiduría y poder, también está marcada por historias de decadencia espiritual y prácticas idólatras. La Biblia relata que en sus últimos años, Salomón se desvió del camino de Dios, influenciado por sus muchas esposas extranjeras que lo llevaron a adorar a otros dioses. En el primer Rey 11, 4-6 se menciona: cuando Salomón era viejo, sus esposas inclinaron su corazón hacia otros dioses, y su corazón no fue íntegro con el Señor su Dios, como el corazón de David su padre. Salomón hizo lo malo ante los ojos del Señor y no siguió completamente al Señor, como David su padre. Este pasaje subraya la trágica caída de uno de los reyes más emblemáticos de Israel. El relato de Salomón sirve como una advertencia sobre los peligros de la idolatría y cómo incluso los más sabios y poderosos pueden caer en la trampa de las prácticas paganas. Esta parte de su historia también refleja el conflicto entre la adhesión a la fe tradicional y la tentación de integrar elementos culturales extranjeros que pueden socavar la cohesión y la pureza de una religión. La historia de Salomón y su eventual caída es un recordatorio de que el legado espiritual de un líder puede ser tan complejo como su vida, lleno de lecciones sobre la integridad, la fe y las consecuencias de nuestras elecciones. Aunque a menudo se confunden, la estrella de David y el sello de Salomón tienen orígenes y significados distintos dentro de la tradición judía. La estrella de David, compuesta por dos triángulos equiláteros superpuestos, simboliza la unión y protección, mientras que el sello de Salomón, que también puede representar un hexagrama, está más arraigado en la leyenda y el misticismo y se asocia con la magia y el control sobre los demonios.
Históricamente, el sello de Salomón fue utilizado como un amuleto y en prácticas esotéricas, supuestamente otorgado al rey Salomón por Dios para ayudarle a construir el templo de Jerusalén. Esta herramienta mágica representaba sabiduría y conocimiento oculto, lo cual contrasta con la representación más comunitaria y protectora de la estrella de David. Además, la utilización del sello de Salomón en textos y artefactos mágicos de diversas culturas subraya su papel como un puente entre lo divino y lo terrenal, lo cual se distingue del uso más moderno y nacionalista de la estrella de David, especialmente su adopción en la bandera de Israel. El análisis de estos dos símbolos revela cómo elementos similares pueden divergir en su interpretación y uso, reflejando diferentes aspectos teológicos y culturales dentro del mismo marco religioso. La referencia a la estrella de Renfán en las escrituras hebreas ha generado debates sobre su relación con la estrella de David. Amós 5:26 menciona específicamente esta estrella en un contexto de idolatría, lo que sugiere que algunos símbolos que ahora consideramos sagrados tenían connotaciones paganas. Tomasteis el tabernáculo de vuestro Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, las imágenes que os hicisteis para adorarlas. Por lo tanto, os haré ir más allá de Babilonia. Este pasaje subraya la tensión entre las prácticas religiosas aceptadas y las influencias externas que fueron absorbidas y luego rechazadas por las tradiciones hebreas. La estrella de Renfán, asociada con prácticas astrológicas y adoración de ídolos, ilustra cómo los símbolos pueden ser recontextualizados dentro de diferentes tradiciones religiosas. El estudio de este fenómeno proporciona una ventana a la evolución de los símbolos religiosos y su capacidad para cambiar de significado según las necesidades y perspectivas de una comunidad de creyentes. En el siglo VI, el uso del hexagrama se evidencia en varias culturas y no exclusivamente en contextos judíos. Arqueológicamente, se han descubierto ejemplos de hexagramas en mosaicos de iglesias y en artefactos decorativos de otras religiones, lo que indica su uso como un simple elemento decorativo sin implicaciones religiosas específicas. Esta época fue también una de sincretismo religioso, donde símbolos y prácticas eran compartidos y adaptados entre diversas culturas, incluyendo la cristiana y la judía. El hexagrama podría haber sido adoptado por su estética y por la simetría que ofrecía, siendo posteriormente imbuido de significado religioso a medida que se integraba en el judaísmo. Esta transición de un símbolo decorativo a uno con profundos significados religiosos y espirituales refleja un patrón común en la evolución de los símbolos religiosos, donde el contexto y la interpretación juegan roles cruciales en su adopción y adaptación. La estrella de David, a pesar de su prominencia en el judaísmo moderno, no se menciona directamente en las escrituras bíblicas, lo que ha llevado a algunos eruditos a cuestionar su origen y autenticidad como símbolo divinamente ordenado. Este debate subraya cómo los símbolos pueden adquirir un estatus sagrado a través del uso y la tradición, en lugar de por mandato explícito en textos sagrados. La ausencia de la estrella en textos bíblicos antiguos, pero su presencia en artefactos culturales y religiosos a lo largo de la historia, sugiere una evolución de significado que refleja tanto la adaptación como la innovación dentro del judaísmo. Esta evolución puede verse como una respuesta a las necesidades cambiantes de la comunidad judía a lo largo del tiempo, incorporando símbolos que fortalecen la identidad colectiva y la cohesión. En la actualidad, la estrella de David es un símbolo multifacético que representa la identidad judía, la resistencia y la supervivencia. Es ampliamente reconocida como un signo de judaísmo y se usa en banderas, sinagogas,
y en la identificación de comunidades judías alrededor del mundo. Este símbolo también enfrenta nuevos desafíos y debates, especialmente en relación con su uso político y su significación en el conflicto israelí-palestino. La estrella de David, al estar presente en la bandera de Israel, a menudo es vista tanto como un emblema de nacionalismo como de fe. La continua relevancia de la estrella de David refleja su capacidad para adaptarse y resonar en diferentes contextos, sirviendo como un puente entre el pasado y el presente, y entre lo sagrado y lo secular. En algunas corrientes del judaísmo, como el misticismo de la Cábala, la estrella simboliza conceptos como la interacción entre lo divino y lo mundano, el equilibrio entre las fuerzas contrarias, y sirve como herramienta para la meditación y el entendimiento espiritual más profundo. Por otro lado, en el contexto secular y nacional, la estrella de David simboliza el orgullo y la soberanía del Estado de Israel, representando la determinación y el derecho del pueblo judío a existir y prosperar como nación. Esta dualidad de significados muestra la rica textura de creencias y valores que la estrella encapsula. Además, la estrella de David también desempeña un papel en el diálogo interreligioso y en los esfuerzos por la paz, donde se utiliza como un puente para conectar con otras comunidades y culturas, demostrando cómo un símbolo puede trascender sus orígenes y convertirse en un emblema de esperanza y reconciliación. El verdadero símbolo del pueblo israelí. Estrella o menorá. Aunque la estrella de David es ampliamente reconocida, no es el único símbolo que tiene significado para el pueblo judío. La menorá, un antiguo candelabro de 7 brazos descrito en la Biblia, también tiene una profunda resonancia simbólica y espiritual. La menorá representa la iluminación divina, la sabiduría y la presencia continua de Dios con su pueblo. Descrita en el libro de Éxodo como parte del diseño del tabernáculo, la menorá simboliza la luz eterna y la guía divina, siendo quizás un símbolo aún más directamente conectado con las raíces espirituales y bíblicas del judaísmo. El debate sobre si la estrella de David o la menorá debería representar al pueblo judío refleja las tensiones entre la modernidad y la tradición, entre la identidad nacional y la espiritualidad. Ambos símbolos juntos ofrecen una visión completa de la identidad judía, combinando elementos de fe, historia, resistencia y soberanía. La estrella de David, más allá de ser simplemente un símbolo gráfico, es un poderoso icono que encapsula la complejidad de la identidad judía, su historia y su futuro. Su capacidad para mantener relevancia, tanto en contextos religiosos como políticos, demuestra su flexibilidad y profundidad simbólica. A lo largo de esta exploración, hemos visto cómo la estrella de David ha evolucionado desde un simple diseño geométrico a un emblema cargado de significado, usado tanto para unir a una comunidad como para marcar diferencias culturales y políticas. Su uso y reinterpretación continua reflejan la dinámica viva de la cultura judía, que está siempre redefiniendo y redescubriendo sus símbolos en respuesta a los cambios históricos y los desafíos contemporáneos. Reflexionar sobre la estrella de David y otros símbolos judíos nos invita a considerar cómo los símbolos religiosos y nacionales pueden influir en nuestra comprensión de nosotros mismos y de los demás, y cómo pueden ser puentes para el diálogo y la comprensión mutua en un mundo diverso y a menudo dividido. La estrella de David, con su diseño de 2 triángulos entrelazados, es mucho más que un simple símbolo de identidad judía. En su forma y función, este emblemático icono encapsula la intersección de la fe, la cultura y la política, revelando cómo un símbolo puede evolucionar y adaptarse a diferentes eras y necesidades. A través de su historia, la estrella ha sido testigo y partícipe de la diáspora
la persecución, la resiliencia y el renacimiento de un pueblo. Este símbolo, en su adaptabilidad y permanencia, desafía nuestra comprensión de los iconos culturales como meros representantes de ideas fijas o estáticas. Más bien, demuestra que pueden ser dinámicos, capaces de contener múltiples significados y resonar con una variedad de personas y contextos. La estrella de David, en este sentido, actúa no solo como un escudo o un signo de herencia, sino también como un espejo de las aspiraciones, los desafíos y las victorias de la comunidad judía a lo largo de los siglos. En el mundo contemporáneo, la estrella de David también plantea preguntas importantes sobre la interacción entre los símbolos religiosos y los símbolos nacionales. Su incorporación en la bandera de Israel la coloca en el corazón de debates políticos y conflictos internacionales, donde los símbolos pueden ser tanto un punto de unión como de división. Esta dualidad subraya la necesidad de abordar los símbolos con una sensibilidad tanto histórica como contextual. Desde una perspectiva más amplia, la estrella de David ofrece una valiosa lección sobre la importancia de los símbolos en la narrativa humana. Como constructos visuales, los símbolos tienen el poder de trascender el lenguaje y las barreras culturales, ofreciendo un medio para la expresión y la identificación. A través de ellos se pueden transmitir complejas historias de origen, migración, adversidad y triunfo. La función de la estrella de David como un puente en el diálogo interreligioso y cultural también es crucial. En un mundo cada vez más globalizado y conectado, los símbolos que pueden fomentar la comprensión y el respeto mutuos son más importantes que nunca. La estrella, con su rica historia y significado multifacético, tiene el potencial de ser un símbolo de coexistencia y respeto entre diferentes creencias y culturas. Reflexionar sobre la estrella de David nos invita a considerar cómo los símbolos antiguos pueden ser reinterpretados en nuevos contextos, no solo para preservar su relevancia, sino también para enriquecer nuestra comprensión del presente. Cada nueva interpretación añade una capa a su significado, demostrando que los símbolos, como las historias que representan, están siempre en evolución. La estrella de David nos recuerda que cada símbolo lleva consigo una responsabilidad. Como portadores de significado, los símbolos pueden unir o dividir, iluminar o oscurecer. En nuestra interacción con ellos, tenemos la oportunidad de redefinir y resignificar, asegurando que continúen sirviendo como fuentes de inspiración y entendimiento en lugar de conflicto. Así, mientras consideramos la estrella de David y su lugar en el mundo moderno, nos enfrentamos a la tarea continua de interpretar, revalorizar y, en ocasiones, redescubrir los símbolos que forman la base de nuestras identidades colectivas e individuales, buscando siempre la armonía dentro de la diversidad de nuestras sociedades. Traducida al griego en el siglo III a.C. por eruditos judíos en Alejandría, la Septuaginta no solo preservó textos sagrados, sino que también jugó un papel crucial en la difusión del cristianismo a lo largo del Mediterráneo. ¿Qué es la Septuaginta y por qué continúa siendo relevante hoy? ¿Cómo logró una traducción de las escrituras hebreas trascender su contexto original para influir en la teología, la liturgia y la cultura en diversas eras? Acompáñanos en esta travesía intelectual, donde desentrañaremos cómo la Septuaginta se convirtió en un instrumento esencial para comprender las conexiones entre la fe antigua y las prácticas modernas, conectando creencias a través de los siglos y moldeando significativamente el desarrollo del pensamiento religioso y cultural. Este manuscrito no solo permitió a los judíos en la diáspora permanecer unidos a su creencia, sino que también facilitó la difusión de los principios cristianos mediante un idioma común.
Lo que distingue a la Septuaginta no es únicamente su antigüedad, sino también los textos suplementarios que incorpora, muchos de los cuales no aparecen en otras ediciones de la Biblia. Estos textos adicionales incluyen obras como Tobit, Judith y los libros de los Macabeos, ofreciendo una visión distinta sobre la historia y teología de aquel tiempo. Durante generaciones, la Biblia griega ha sido centro de debates y polémicas. Ha sido aceptada y rechazada, exaltada y desplazada. No obstante, su influencia y legado perduran, afectando tanto la teología como la cultura espiritual hasta nuestros días. Te invitamos a descubrir por qué la Septuaginta ha sido tan crucial en la historia espiritual y cómo su existencia continúa desafiando nuestra comprensión del pasado y del presente. El origen de la Septuaginta se remonta al siglo III a.C. en la efervescente Alejandría, Egipto, una ciudad fundada por Alejandro Magno que rápidamente se erigió como un núcleo cultural y académico del mundo helénico. En esta urbe multicultural, donde predominaba el griego, residía una significativa comunidad judía. Estos judíos de la diáspora, a pesar de conservar sus rituales y creencias, comenzaron a olvidar el hebreo, su lengua sagrada. Para abordar esta cuestión, un conjunto de académicos judíos empezó la labor de traducir las escrituras hebreas al griego. Esta labor de traducción no solo haría accesible su doctrina a aquellos que ya no dominaban el hebreo, sino que también posibilitaría a los gentiles entender mejor la fe judía. Pero antes de continuar, comparte este video revelador con alguien que amas. Puede ser por WhatsApp o incluso Facebook. Nuestra misión como creyentes es difundir a tantas personas como sea posible las enseñanzas de nuestro Señor. Y si buscas el camino de Dios y te gustan contenidos como este, comenta abajo: "Yo te acepto, Jesús". Solo así sabré si realmente quieres nuevos estudios como este. Según la tradición, 72 académicos, 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, fueron convocados para efectuar esta traducción, trabajando de forma independiente y consiguiendo un resultado asombrosamente uniforme, considerado un milagro divino. Este evento es el que le da nombre a la obra, la Septuaginta, que significa 70 en latín, reflejando la influencia del Imperio griego. El papel del Imperio griego en la narrativa bíblica es esencial. Para contextualizar y profundizar en este viaje, es relevante citar las escrituras que se refieren a la traducción de las lenguas y la diseminación de la palabra, como en Nehemías 8:8, donde se menciona cómo se leía el libro de la ley de Dios claramente y se daba el sentido para que entendiesen la lectura. Este versículo resalta la importancia de la claridad y comprensión en la transmisión de las escrituras sagradas. Alejandro Magno, con sus campañas de expansión, no solo extendió su territorio, sino también la cultura helenística. Este fenómeno de helenización esparció el idioma, la filosofía y las costumbres helénicas a lo largo del Mediterráneo. A la muerte de Alejandro, su imperio fue repartido entre sus comandantes, aunque la huella cultural helénica se mantuvo robusta, particularmente en metrópolis como Alejandría. Esta penetración del helenismo impactó profundamente a la comunidad judía de Alejandría. El idioma griego se adoptó como vehículo de comunicación y empezó a haber un entrelazamiento entre la filosofía griega y las concepciones judías. Esta amalgama cultural y lingüística catalizó la necesidad de traducir las escrituras hebreas al griego, no solo para conservar la religión judía entre los helenohablantes, sino también para exponer estas enseñanzas a un auditorio más diverso. La elaboración de la Septuaginta fue un emprendimiento complejo. Requirió un entendimiento profundo, tanto del hebreo antiguo como del griego koiné,
el dialecto prevalente en el Mediterráneo oriental de aquella era. Los traductores debían no solo transcribir palabras, sino también traducir conceptos y contextos culturales que a menudo no poseían correspondencias directas en griego. Uno de los retos más destacados fue la conversión de términos teológicos y legales judíos específicos. Por ejemplo, el término hebreo Torá fue traducido al griego como nomos, ambos significando ley, aunque con sutiles diferencias en cada contexto cultural. Esta labor de traducción, aunque intrincada, hizo que los textos sagrados judíos se volvieran accesibles a un público más amplio, facilitando la difusión de las ideas judías y, con el tiempo, cristianas, a través del mundo helenístico. La Septuaginta tuvo una influencia notable en la comunidad judía de la diáspora. Les permitió a los judíos helenizados conservar su identidad religiosa y cultural en un contexto mayormente griego. También propició el intercambio entre judíos y gentiles, fomentando un mejor entendimiento y aceptación de las ideas religiosas judías en el contexto greco-romano. Para los primeros cristianos, la Septuaginta fue fundamental. Muchos de los primeros conversos eran judíos, helenizados o gentiles griego parlantes. La Septuaginta ofreció una base textual común que fue utilizada por los apóstoles y otros misioneros cristianos para predicar y enseñar. De hecho, la mayoría de las referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento provienen de la Septuaginta, lo que resalta su relevancia para los primeros cristianos. Su utilización fue clave para la expansión del cristianismo. La comprensibilidad del griego facilitó la diseminación de las enseñanzas de Jesús y los escritos apostólicos a través del Imperio Romano. La Septuaginta, al ser en un idioma ampliamente comprendido, hizo que las escrituras fueran accesibles para una audiencia más vasta, promoviendo la conversión de los gentiles. Además, ciertos conceptos filosóficos y teológicos griegos incorporados en la Septuaginta ayudaron a los primeros cristianos a comunicar sus ideas de manera que resonaran con la cultura helénica. Por ejemplo, el concepto de logos, palabra, utilizado en el Evangelio de Juan, tiene raíces tanto en la filosofía griega como en la teología judía, facilitando que Juan presentara a Jesús como el Logos encarnado de una forma que era comprensible para ambos públicos. Alejandro Magno no solo expandió sus dominios territoriales, sino que también propagó la cultura helénica, conocida como helenismo. Este proceso de helenización llevó el idioma griego, sus filosofías y costumbres a través del Mediterráneo. Tras su fallecimiento, aunque su imperio se fraccionó entre sus generales, la influencia cultural helénica persistió, destacándose en ciudades como Alejandría. La penetración del helenismo fue especialmente notable entre los judíos alejandrinos. El griego se transformó en el vehículo de comunicación dominante, y los pensamientos filosóficos griegos comenzaron a entrelazarse con las concepciones religiosas judías. Esta mezcla de culturas y lenguajes desencadenó la necesidad de una traducción de las escrituras hebreas al griego, no solo para conservar la fe judía entre los parlantes de griego, sino también para exponer sus escritos a una audiencia más amplia. Convertir la Septuaginta de hebreo a griego no fue un proceso trivial. Exigía un conocimiento profundo del hebreo antiguo y del griego koiné, el dialecto común en ese entonces en el Mediterráneo oriental. Los traductores debían adaptar no solo palabras, sino también contextos culturales y conceptos que a menudo carecían de equivalentes directos en griego. Uno de los obstáculos más grandes fue la adaptación de términos teológicos y legales judíos. Por ejemplo, Torá, que en hebreo significa ley, se tradujo como nomos en griego, también significando ley, pero con connotaciones ligeramente distintas en cada contexto cultural.
Este meticuloso trabajo de traducción, aunque complejo, hizo los textos sagrados judíos accesibles a un público más extenso, facilitando la difusión de ideas judías y más tarde cristianas a través del mundo helénico. La Septuaginta influyó profundamente en los judíos de la diáspora. Les permitió mantener su identidad religiosa y cultural en un ambiente predominantemente griego y fomentó el diálogo entre judíos y gentiles, abriendo camino a una mayor comprensión y aceptación de las ideas religiosas judías en el contexto greco-romano. Para los primeros seguidores de Cristo, la Septuaginta fue esencial. Muchos de los primeros convertidos al cristianismo eran judíos helenizados o gentiles que hablaban griego. Proporcionó una base textual común que los apóstoles y otros misioneros cristianos emplearon para predicar y enseñar. La mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento se derivan de la Septuaginta, evidenciando su importancia para los primeros cristianos y la expansión del cristianismo. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Su uso permitió que las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles se difundieran rápidamente a través del Imperio Romano. La Iglesia Ortodoxa griega ha mantenido una conexión especial con la Septuaginta desde sus comienzos. A diferencia de otras tradiciones cristianas que prefieren el texto masorético hebreo, la Iglesia Ortodoxa ve la Septuaginta como la versión autorizada de las Escrituras hebreas. Esto se debe a que los primeros cristianos helenizados la usaban y creían que preservaba mejor algunos aspectos del texto original. En la liturgia ortodoxa se leen y cantan regularmente textos de la Septuaginta, preservando una tradición que se remonta a los primeros días del cristianismo. Los teólogos ortodoxos también recurren a la Septuaginta para interpretar y explicar las doctrinas y prácticas de la fe, considerando que esta traducción captura de forma única la esencia de las escrituras hebreas. La influencia de la Septuaginta no se limita a la religión, sino que se extiende a la filosofía y cultura griega. Numerosos principios teológicos cruciales en el cristianismo, como el concepto de logos o verbo, tienen raíces en la filosofía helénica y en la teología hebrea. En el Evangelio de Juan, Cristo es caracterizado como el Logos, un concepto que hallaba eco en el público griego, acostumbrado a considerar el Logos como la fuerza ordenadora del universo. Esta integración facilitó que las doctrinas cristianas se volvieran más accesibles y aceptadas entre los intelectuales de Grecia y Roma. La adopción de ideas filosóficas griegas dentro de la teología cristiana proveyó un fundamento sólido para la propagación del cristianismo a través del mundo greco-romano, permitiendo una interacción fluida entre diversas tradiciones culturales y espirituales. Aparte de su función espiritual, la Septuaginta ha tenido un impacto perdurable en la esfera educativa y cultural.
durante muchos siglos se utilizó como texto esencial en la enseñanza del griego dentro de instituciones cristianas. Su relevancia se extendió hacia la literatura, las artes y la música, inspirando una miríada de obras a lo largo de la historia. La metodología y el cuidado aplicados en su traducción se convirtieron en modelo para futuras traducciones bíblicas. El esmero en su realización estableció un estándar para traductores posteriores, asegurando que los textos sagrados fuesen accesibles a una amplia gama de culturas sin comprometer su significado original. Esta tradición de traducción persiste hoy en día, con la Biblia siendo vertida a miles de idiomas alrededor del mundo. A lo largo de los siglos, la Septuaginta ha sido centro de debates y disputas teológicas. En el siglo II d.C., los rabinos judíos manifestaron preferencia por el texto masorético hebreo sobre la Septuaginta, debido a diferencias en interpretación y texto. Esta elección se afianzó en el judaísmo rabínico, mientras que la Septuaginta seguía siendo la versión predominante entre los cristianos. Durante la Reforma Protestante, reformadores como Martín Lutero favorecieron el texto masorético hebreo para sus traducciones del Antiguo Testamento, argumentando que este era más fiel al original. No obstante, la Iglesia Católica y las iglesias ortodoxas continuaron valorando la Septuaginta por su antigüedad y su papel en el desarrollo de la teología cristiana inicial. En la esfera académica contemporánea, la Septuaginta continúa siendo un foco central para investigadores bíblicos y teólogos. Las indagaciones actuales comparan este texto con otros documentos antiguos, como los manuscritos del Mar Muerto y el texto masorético, para profundizar en el desarrollo y la propagación de las escrituras sagradas. Estos análisis revelan no solo las divergencias textuales y las variaciones en las traducciones, sino que también iluminan el contexto histórico y cultural en el que estos escritos fueron concebidos. El valor lingüístico y literario de la Septuaginta también es objeto de estudio. Siendo una de las primeras grandes traducciones documentadas, proporciona una perspectiva singular sobre cómo los traductores de la antigüedad abordaron la complejidad de trasladar conceptos religiosos y culturales de un idioma a otro. Este campo de estudio ha enriquecido la teoría moderna de la traducción y ha modificado nuestra percepción y práctica actual de la traducción de textos sagrados. A pesar de las polémicas y transformaciones a través de los siglos, la Septuaginta sigue siendo pertinente hoy en día. Para numerosos cristianos ortodoxos, representa la versión más fidedigna de las escrituras hebreas. Para los académicos, constituye una fuente preciosa de datos sobre la evolución textual de la Biblia y las interacciones entre culturas antiguas. Además, la Septuaginta es un recordatorio del impacto de la traducción y la importancia de hacer accesibles los textos sagrados a todas las comunidades, sin distinción de idioma o cultura. En un mundo cada vez más interconectado, donde las barreras lingüísticas y culturales siguen siendo un desafío, la Septuaginta demuestra cómo el intercambio y la comprensión intercultural pueden ser vehículos para la unión y el entendimiento. Al comparar la Septuaginta con el texto masorético, versión hebrea del Antiguo Testamento y estándar dentro del judaísmo rabínico, se observan diferencias notables no solo en contenido, sino también en interpretación y lenguaje. La Septuaginta incluye libros que no aparecen en el texto masorético, conocidos como deuterocanónicos o apócrifos, tales como Tobit, Judit, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Sirácida, Baruc y los libros de los Macabeos. Estos escritos ofrecen una perspectiva más amplia sobre la historia y la teología judía, y han tenido un rol significativo en la configuración de la doctrina cristiana.
La Septuaginta fue traducida al griego koiné, el dialecto prevalente en el mundo helenístico, mientras que el texto masorético se ha mantenido en hebreo clásico. Esta diferencia no solo afecta la accesibilidad del texto, sino también su interpretación a lo largo del tiempo. Estos estudios y comparativas no solo sirven para entender mejor las Escrituras, sino que también cumplen un papel esencial en cómo las diferentes comunidades de fe perciben y practican sus creencias. Tal como en Isaías 48, donde se nos recuerda que la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, lo cual subraya la perdurabilidad y relevancia continua de las Escrituras en cualquier forma que sean transmitidas o traducidas. La conversión de las Escrituras al griego amplió su accesibilidad a un público diverso, incluidos los judíos helenizados y los primeros adeptos al cristianismo. No obstante, este proceso de traducción introdujo variaciones en la interpretación de ciertos textos debido a las distancias culturales y lingüísticas entre el hebreo y el griego. Un análisis importante es la relación entre la Septuaginta y la Vulgata, esta última siendo una traducción latina de la Biblia realizada por San Jerónimo en el IV siglo. La Vulgata se adoptó como la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Romana, influyendo profundamente en la teología y las prácticas litúrgicas de Occidente. Mientras que la Septuaginta se originó para atender a los judíos de la diáspora en el ambiente helenístico, la Vulgata fue creada por encargo del Papa Dámaso I, con el objetivo de homogeneizar y estandarizar las variadas traducciones latinas de la Biblia existentes en aquel entonces. Jerónimo se basó principalmente en el texto masorético y en menor medida en la Septuaginta para la traducción del Antiguo Testamento, buscando adherirse lo más cercanamente al original hebreo. La Vulgata marcó un legado duradero dentro de la Iglesia Católica Romana, no solo como un texto para la liturgia, sino también como base para el desarrollo teológico y doctrinal católico. En contraste, la Septuaginta continuó ejerciendo influencia en las iglesias ortodoxas del Este y en los primeros estudios bíblicos cristianos. La Reforma Protestante del siglo XVI propició una revisión crítica de los textos bíblicos. Figuras reformadoras como Martín Lutero optaron por el texto masorético para el Antiguo Testamento, descartando los libros deuterocanónicos incluidos en la Septuaginta y en la Vulgata. Las Biblias protestantes no incluyen los libros deuterocanónicos de la Septuaginta, adheriéndose rigurosamente a los textos del canon masorético. Esta exclusión se basó en la creencia reformadora de que estos textos adicionales carecían de inspiración divina y por ende no debían ser parte del canon bíblico. Lutero llevó a cabo la traducción de la Biblia al alemán, empleando el texto masorético para el Antiguo Testamento y el texto griego para el Nuevo Testamento. Esta obra influyó significativamente en otras traducciones protestantes, incluyendo la Biblia King James, que también omite los libros deuterocanónicos en su canon. Los hallazgos en Qumran, descubiertos a mediados del siglo XX, son cruciales para comparar con la Septuaginta. Estos manuscritos, que datan desde el tercer siglo antes de Cristo hasta el primer siglo después de Cristo, contienen textos en hebreo, arameo y griego, y muestran variaciones textuales dentro del judaísmo del Segundo Templo. En ocasiones, los textos de Qumran concuerdan más con la Septuaginta que con el texto masorético, sugiriendo que la Septuaginta pudo haberse basado en versiones hebreas distintas a las que luego se estandarizaron como masoréticas. Estos encuentros apoyan la idea de que la Septuaginta preserva tradiciones textuales antiguas que también eran prevalentes en el judaísmo del Segundo Templo.
Los manuscritos de Qumrán ilustran la diversidad textual que prevalecía en el judaísmo durante el período del Segundo Templo, exhibiendo variadas versiones de ciertos textos bíblicos. Esta heterogeneidad textual sugiere que la comunidad de Qumrán no se adhería a una versión estándar única de las Escrituras, lo que subraya la validez de la Septuaginta como una representación fidedigna de las Escrituras hebreas de esa era. La relevancia de la Septuaginta para los primeros cristianos es indiscutible. Los autores del Nuevo Testamento, incluyendo a los evangelistas y a Pablo, recurrieron a la Septuaginta para sus citas del Antiguo Testamento. Esto se manifiesta en las numerosas referencias y alusiones que se alinean más con la versión de la Septuaginta que con el texto masorético. Diversos versículos del Nuevo Testamento reflejan directamente la influencia de la Septuaginta. Un ejemplo claro se encuentra en Mateo 1:23, donde se cita Isaías 7:14. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, usando la palabra griega pártenos, virgen, en lugar de alma, joven mujer, como aparece en el texto masorético. La Septuaginta fue fundamental en la formación de la teología cristiana inicial. Los conceptos de salvación, mesianismo y profecía se interpretaron a través del lente de la Septuaginta, influenciando profundamente la comprensión cristiana de estos temas. Además, proporcionó un léxico teológico que fue incorporado por los escritores del Nuevo Testamento y por los padres de la Iglesia primitiva. Aunque la Septuaginta comenzó como un texto judío, su adopción y adaptación por los cristianos, junto con las diferencias textuales, condujeron a su eventual rechazo por parte del judaísmo rabínico. Durante el siglo II d.C., los rabinos, preocupados por las discrepancias interpretativas y la apropiación cristiana de sus textos sagrados, reafirmaron el texto masorético como la versión autorizada de las escrituras hebreas. El rechazo de la Septuaginta por los rabinos también respondió a la creciente distinción entre judaísmo y cristianismo. Los líderes judíos buscaban mantener la pureza de sus textos y evitar las confusiones doctrinales que surgían de las interpretaciones cristianas basadas en la Septuaginta. La consolidación de la Mishnah y el Talmud en los siglos II y III de Cristo fortaleció el uso del texto masorético dentro del judaísmo rabínico. Estas compilaciones, fundamentales en la ley oral y la interpretación rabínica, no solo emplearon el texto masorético, sino que también reforzaron su autoridad en la tradición judía. La Septuaginta, con sus variaciones textuales, libros deuterocanónicos y traducción al griego, presenta un contraste enriquecedor con otras versiones bíblicas. Su papel en el desarrollo del cristianismo primitivo, su recepción crítica en el judaísmo rabínico y su influencia continua en la teología y la filosofía subrayan su trascendencia histórica y espiritual. Si bien ha sido dejada de lado por ciertas corrientes, la Septuaginta evidencia el impacto transformador de la traducción y la interacción cultural en la evolución de los textos sagrados. Este análisis no solo muestra las divergencias entre la Septuaginta y otras escrituras bíblicas, sino que también destaca su función vital en el mantenimiento y la propagación de las escrituras a través de los tiempos. Hoy en día, la Septuaginta sigue siendo invaluable para investigadores y creyentes, ofreciendo una perspectiva singular sobre cómo las escrituras y la fe han trascendido culturas y épocas. La Septuaginta, una de las primeras adaptaciones de las escrituras hebreas al griego, cuenta con textos ausentes en el canon masorético. Estos documentos adicionales, denominados libros deuterocanónicos o apócrifos, han enriquecido el corpus judeocristiano a lo largo de la historia con una amplia gama de narrativas, enseñanzas y análisis teológicos.
Estos escritos, aceptados en el canon de la Septuaginta pero no en el hebreo tradicional, incluyen Tobit, Judit, la sabiduría de Salomón, el Eclesiástico, Sirácida, Baruc y los libros de los Macabeos, cada uno ofreciendo una dimensión única histórica, teológica y literaria. Tobit cuenta la vida de un israelita de la tribu de Neftalí, residente en Nínive tras el exilio norteño. A pesar de las circunstancias adversas, su devoción a la ley y la piedad no flaquean. La trama se centra en temas como la fe, la equidad y la asistencia divina por medio del ángel Rafael, quien asiste a Tobías, hijo de Tobit, en su misión para resolver una deuda y casarse adecuadamente. Judith narra las hazañas de una viuda judía que con astucia y coraje salva a su gente del cerco sirio. Al infiltrarse en el campamento enemigo y decapitar al general Holofernes, provoca el retiro de los asirios. Este texto es valorado por su énfasis en la confianza en Dios y la importancia de las figuras femeninas en las Sagradas Escrituras. Atribuido tradicionalmente a Salomón, aunque compuesto más tarde, este libro explora temas como la inmortalidad del alma, la rectitud divina y la sabiduría como un regalo de Dios. Ha influido notablemente en la teología cristiana, particularmente en las ideas sobre el más allá y la justicia celestial. Conocido también como el libro de Ben Sirá, el Eclesiástico es un compendio de proverbios y consejos morales escritos por Jesús, hijo de Sirá. Este libro brinda directrices sobre cómo vivir una vida virtuosa y devota, tratando temas como la amistad, la familia y la lealtad a la ley. Aunque algunos círculos han marginado la Septuaginta, esta versión sigue siendo una prueba vital de cómo la traducción y la interacción cultural han modelado la historia de los textos sagrados. Este contraste no solo ilumina las diferencias con otros escritos bíblicos, sino que también subraya su papel fundamental en la conservación y diseminación de las Escrituras a través de los tiempos. La Septuaginta continúa siendo un recurso inestimable para eruditos y creyentes, ofreciendo una visión única sobre la evolución de las Escrituras y la fe a través de diversas culturas y épocas. Esta traducción antigua incluye varios libros no encontrados en el canon del texto masorético. Estos textos adicionales, denominados deuterocanónicos o apócrifos, enriquecen el legado judío-cristiano con una variedad de narrativas, enseñanzas y perspectivas teológicas que han perdurado a lo largo de los siglos. Los textos deuterocanónicos, aceptados en el canon de la Septuaginta, pero no en el canon hebreo tradicional, incluyen obras como Tobit, Judit, la sabiduría de Salomón, el Eclesiástico, Sirácida, Baruc y los libros de los Macabeos. Cada uno ofrece un contexto único histórico, teológico y literario. Eclesiástico se destaca por su énfasis en la sabiduría práctica, vinculándola estrechamente con las enseñanzas de la Torá, reflejando principios como los expresados en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Baruc, atribuido al escriba de Jeremías, incluye oraciones y confesiones de pecados, así como una carta supuestamente enviada por Jeremías a los exiliados en Babilonia. Este libro resalta la importancia de la obediencia a Dios y la esperanza en la redención divina, temas que resuenan con pasajes como Jeremías 29:11. Los libros de los Macabeos documentan la resistencia judía contra la dominación helenística de los seleucidas en el siglo II a.C. El primer libro relata la revuelta encabezada por Matatías y sus hijos, especialmente Judas Macabeo. El segundo libro, aunque cubre algunos de los mismos eventos, adopta un enfoque más teológico y destaca milagros divinos y la resurrección de los muertos, alineándose con doctrinas como las discutidas en 2 Macabeos 7 sobre la resurrección.
Los libros deuterocanónicos ofrecen una perspectiva histórica valiosa sobre el período intertestamentario, marcado por grandes cambios y desafíos para el pueblo judío. Estos textos son esenciales para comprender eventos como la revuelta macabea y la celebración de Hanukkah. Además, han influido profundamente en la teología cristiana, integrando enseñanzas sobre justicia, sabiduría e inmortalidad del alma. Desde una perspectiva literaria, los libros deuterocanónicos añaden riqueza al canon bíblico con una diversidad de géneros y estilos, desde narrativas heroicas hasta literatura sapiencial, proporcionando formas variadas de explorar y expresar la fe. La canonización de estos libros ha generado debate, especialmente durante la Reforma Protestante, donde reformadores como Lutero favorecieron un canon más restringido basado en el texto masorético, mientras que la tradición católica y ortodoxa ha defendido su inclusión debido a su uso histórico en liturgia y enseñanza. La presencia de estos textos en la Septuaginta también subraya la diversidad textual y la fluidez del canon bíblico en los tiempos del Segundo Templo, resaltando la complejidad de la transmisión y la interpretación de las escrituras sagradas. Los rollos del Mar Muerto han desvelado que, durante el tiempo del Segundo Templo, no se seguía una única versión de las escrituras, sino que existían múltiples interpretaciones y variaciones textuales. Este hallazgo apunta a que la Septuaginta refleja solo una de las numerosas tradiciones textuales existentes en aquel periodo. Los textos que la Septuaginta añade han ejercido una influencia duradera tanto en el pensamiento judío como en el cristiano. Estos han servido como fuente de numerosas narrativas, enseñanzas y meditaciones que se han perpetuado a lo largo de los siglos. A través de prácticas litúrgicas, trabajos literarios y estudios académicos, estos escritos siguen siendo fundamentales para el legado espiritual de nuestras sociedades. En la liturgia y devoción personales, especialmente en las tradiciones católica y ortodoxa, los libros deuterocanónicos se continúan leyendo y venerando. Las enseñanzas que abordan temas como la fe, la justicia y la sabiduría siguen siendo relevantes y se aplican a la vida de los creyentes modernos. Estos textos también han inspirado obras de arte y composiciones musicales, enriqueciendo así la experiencia espiritual de las comunidades de creyentes. En el ámbito de la investigación académica, los eruditos exploran los libros deuterocanónicos para entender mejor los contextos históricos, culturales y teológicos en los que se desarrollaron el judaísmo y el cristianismo primitivo. La investigación contemporánea ha iluminado estos textos, destacando su importancia continua. Comparar la Septuaginta con otros documentos antiguos, como los manuscritos del Mar Muerto, sigue siendo un área vital de estudio académico. Los textos adicionales de la Septuaginta nos ofrecen una perspectiva única sobre el mundo del judaísmo del Segundo Templo y los primeros tiempos del cristianismo. La inclusión de estos libros no solo amplió el canon bíblico, sino que también profundizó la teología y las prácticas religiosas de las comunidades que los acogieron. A pesar de ser fundamental para la transmisión de las escrituras hebreas y la expansión del cristianismo, la Septuaginta ha enfrentado controversias y rechazos a lo largo de la historia, debido a factores teológicos, textuales y políticos que han influenciado su aceptación en diferentes tradiciones religiosas. Además, se observa que la mayoría de las referencias al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento provienen de la Septuaginta, lo que subraya su fuerte vínculo con las primeras comunidades cristianas. La adopción de la Septuaginta en los primeros tiempos del cristianismo no estuvo libre de polémicas. A medida que esta religión crecía y se diversificaba, surgieron intensos debates
sobre la autoridad y la autenticidad de la Septuaginta en comparación con otros textos sagrados. Algunos líderes cristianos, especialmente los de origen judío, mostraron escepticismo hacia la Septuaginta debido a las diferencias textuales y las interpretaciones distintas que presentaba en comparación con el texto masorético. Sin embargo, figuras como los padres de la Iglesia en el ámbito griego defendieron su uso, argumentando que la Septuaginta reflejaba de manera adecuada las enseñanzas de las escrituras hebreas y resonaba bien con el contexto helenístico. El proceso de formar el canon bíblico cristiano también fue terreno de disputa respecto a la inclusión de los libros deuterocanónicos encontrados en la Septuaginta. Mientras que las iglesias ortodoxa oriental y católica romana aceptaron estos textos como canónicos, las corrientes cristianas occidentales y más tarde las protestantes optaron por rechazarlos, considerándolos apócrifos. La Reforma protestante del siglo XVI marcó un cambio crucial en la recepción de la Septuaginta dentro del cristianismo occidental. Reformadores como Martín Lutero cuestionaron la autoridad de los libros deuterocanónicos, prefiriendo basar el Antiguo Testamento en el texto masorético. Lutero, al traducir la Biblia al alemán, optó por excluir estos libros de su canon, argumentando que no estaban divinamente inspirados y por ende no debían formar parte del canon oficial. Los reformadores protestantes fundamentaron su rechazo en diversos argumentos teológicos, sosteniendo que los libros deuterocanónicos contenían doctrinas y prácticas incompatibles con las nuevas corrientes teológicas protestantes. Además, buscaban una mayor fidelidad a las escrituras originales como las concebían los judíos del Segundo Templo, adheriéndose a un canon hebreo más restringido. Las discrepancias entre la Septuaginta y el texto masorético han generado un continuo debate académico y teológico. Estas diferencias no solo impactan la interpretación de ciertos versículos, sino que también plantean cuestiones sobre la precisión y la fidelidad de las traducciones bíblicas. Un ejemplo destacado es Isaías 7:14, donde la Septuaginta utiliza virgen, partenos, para describir a la madre del Mesías, a diferencia del joven mujer, Alma, del texto masorético. Una variación que ha tenido implicaciones significativas en la doctrina cristiana de la virginidad de María. Los factores culturales y políticos jugaron un rol significativo en los debates y la reacción en contra de la Septuaginta. A medida que diversos imperios y fuerzas políticas adaptaban las escrituras a sus propios intereses, surgían controversias sobre la validez y la autoridad de estos textos bíblicos. La Septuaginta bajo el Imperio Romano. En el Imperio Romano, la Septuaginta ayudó a difundir el cristianismo al ofrecer una versión de las escrituras accesible para la población de habla griega. No obstante, esta misma accesibilidad provocó que fuera manipulada y adaptada para apoyar distintas agendas políticas y religiosas, lo que llevó a cuestionamientos sobre su uso y autenticidad. En el período del Renacimiento nacionalista judío, durante y después del Segundo Templo, la preferencia por el texto masorético sobre la Septuaginta reflejaba el deseo de preservar la identidad y la pureza cultural judía ante la influencia. Aunque ha enfrentado oposición tanto por factores religiosos como políticos que buscaban proteger las tradiciones y la identidad judía contra influencias externas, la Septuaginta ha forjado un legado duradero en la narrativa bíblica y las tradiciones judeocristianas. Este texto ha planteado debates esenciales sobre la naturaleza de la traducción, la autoridad de los textos sagrados y cómo diversas tradiciones religiosas se entrelazan. En la actualidad, la Septuaginta continúa siendo un área fundamental de investigación académica. Los especialistas exploran sus variantes textuales,
influencias culturales y teológicas para comprender más a fondo la evolución de las escrituras y las prácticas religiosas. Este esfuerzo académico no solo arroja luz sobre aspectos históricos, sino que también mejora nuestro entendimiento moderno de la Biblia y su historia. Además, en ciertos círculos teológicos, se ha incrementado el interés por armonizar las discrepancias entre la Septuaginta y el texto masorético, reconociendo el valor y la validez de ambas tradiciones para enriquecer el patrimonio bíblico y superar las divisiones que han distanciado históricamente a las comunidades religiosas. La Septuaginta constituye un campo vibrante y constante de estudio. Los académicos de todo el mundo indagan en sus variaciones textuales, influencias culturales y repercusiones teológicas, examinando cómo este texto ha influenciado la transmisión de las Escrituras. Los análisis comparativos entre la Septuaginta, el texto masorético y otros documentos antiguos, como los manuscritos del Mar Muerto, son cruciales para entender cómo coexistieron y se influyeron mutuamente diversas tradiciones textuales. La Septuaginta también se estudia como un caso importante en la historia de la traducción. Los investigadores analizan cómo los traductores antiguos enfrentaron el desafío de convertir conceptos religiosos y culturales del hebreo al griego, lo que a menudo resultó en diferencias interpretativas que han sido objeto de escrutinio y debate a lo largo de los siglos. La influencia de la Septuaginta en la teología y filosofía continúa siendo un tema de interés académico. Conceptos teológicos clave en la Septuaginta, como el de Logos en el Evangelio según Juan, son analizados por su impacto en la formación temprana de la teología cristiana, así como por la interacción entre la filosofía griega y las tradiciones judías y cristianas. La Septuaginta también desempeña un papel crucial en el diálogo interreligioso entre judíos, cristianos y otros grupos. Al ser una de las primeras traducciones de las escrituras hebreas al griego, ofrece una base común para discusiones sobre interpretación bíblica y la historia religiosa. En particular, en el diálogo judeocristiano, la Septuaginta sirve como un recurso valioso para explorar las raíces compartidas y las diferencias interpretativas entre el judaísmo y el cristianismo, ayudando a académicos y líderes religiosos a comprender cómo estas dos tradiciones se han influenciado y diferenciado a lo largo de los siglos. Al reconocer la relevancia de la Septuaginta en la tradición ortodoxa y su impacto en la teología occidental, los cristianos de diferentes confesiones encuentran puntos de encuentro y comprensión mutua. Este aprecio por la diversidad dentro de la unidad de la fe cristiana es crucial para avanzar en el diálogo ecuménico y el impacto cultural y literario. La Septuaginta ha dejado una marca imborrable en la cultura y la literatura a lo largo del tiempo. Los textos de la Septuaginta han inspirado a escritores y artistas a lo largo de los siglos. Las obras literarias de John Milton y William Blake, por ejemplo, muestran la influencia de las escrituras griegas, como se refleja en pasajes que ecoan temas bíblicos profundamente arraigados en textos como los Salmos y los Proverbios, fundamento también de muchas expresiones artísticas. La música sacra en las tradiciones ortodoxa y católica ha sido profundamente influenciada por la Septuaginta. Los himnos y composiciones musicales basados en los Salmos y otros libros de la Septuaginta constituyen una parte esencial del culto y la devoción, con compositores como Rachmaninoff y Tchaikovsky creando obras que reflejan la espiritualidad y la riqueza literaria de estos textos. La Septuaginta continúa siendo una herramienta indispensable en la educación bíblica y la formación teológica. En seminarios y universidades de todo el mundo, los estudiantes de teología y estudios bíblicos examinan la Septuaginta para obtener una comprensión más amplia de las Escrituras y su historia.
Los cursos de estudios bíblicos frecuentemente incluyen análisis de la Septuaginta para examinar las diferencias textuales y explorar su impacto en la interpretación bíblica. Estos estudios fomentan habilidades críticas y analíticas esenciales para la exégesis bíblica y la teología. La investigación doctoral en torno a la Septuaginta sigue arrojando nuevas perspectivas y descubrimientos. Los doctorandos indagan temas como las variantes textuales, la influencia de la Septuaginta en la teología de los padres de la Iglesia y su papel en la transmisión de las Escrituras. Estas investigaciones son vitales para el progreso del conocimiento en los estudios bíblicos y teológicos. Existen varias ediciones modernas de la Septuaginta disponibles para académicos y estudiantes, facilitando el acceso a este texto fundamental y permitiendo un estudio más profundo de su contenido y su contexto histórico y teológico. Una edición crítica destacada es la realizada por Alfred Rahlfs, que ofrece un texto griego estandarizado basado en los manuscritos más fiables. Adicionalmente, la New English Translation of the Septuaginta, conocida como NETS, brinda una traducción al inglés precisa y académica, mejorando la accesibilidad de este texto antiguo para lectores contemporáneos. En la era digital, la Septuaginta está disponible a través de diversas plataformas online, facilitando significativamente su acceso y estudio. Bibliotecas digitales, como la Biblioteca Digital de Manuscritos Bíblicos, ofrecen acceso a manuscritos y ediciones críticas, permitiendo a investigadores y estudiantes realizar comparativas textuales y estudios exhaustivos sin la necesidad de acceder a colecciones físicas. Aunque se han logrado avances en el estudio de la Septuaginta, la traducción de textos antiguos continúa siendo un desafío considerable. Entender las diferencias culturales y lingüísticas entre el hebreo antiguo y el griego koiné exige una gran precisión y sensibilidad por parte de los traductores modernos, quienes deben encontrar un equilibrio entre ser fieles al texto original y ofrecer claridad y accesibilidad a los lectores de hoy. La Septuaginta es un campo fértil para nuevas investigaciones. Estudios futuros podrían centrarse en aspectos como la intertextualidad entre la Septuaginta y otros textos antiguos, su impacto en la formación de la identidad religiosa y cultural, y el análisis de manuscritos recién descubiertos. Estas investigaciones no solo profundizarán nuestra comprensión de la Septuaginta, sino que también enriquecerán el campo de los estudios bíblicos y teológicos en general. La Septuaginta sigue siendo fundamental en el estudio de la Biblia y la teología. Su influencia en la liturgia, la devoción, la academia y la cultura es profunda y perdurable. A través de la tradición religiosa, la investigación académica y la exploración cultural, la Septuaginta continúa enriqueciendo nuestro entendimiento de las Escrituras y su historia. La iglesia en Filipos, fundada por Pablo, es un ejemplo destacado de cómo la Septuaginta influyó en la expansión del cristianismo primitivo. Filipos, ubicada en Macedonia, tenía una población diversa y una ubicación estratégica en la ruta comercial de la Vía Egnatia, facilitando la difusión del Evangelio. La iglesia comenzó con una visión que Pablo tuvo en Troas, donde un hombre macedonio le pidió ayuda, Hechos 16:9. Interpretando esto como un llamado divino, Pablo y sus compañeros viajaron a Macedonia, llegando a Filipos, una importante colonia romana. Lidia, una comerciante de púrpura de Teatira, fue una de las primeras convertidas en Filipos. Hechos 16, 13, 15 narra cómo Pablo y sus compañeros encontraron a Lidia y otras mujeres orando junto al río. Tras escuchar el mensaje de Pablo, Lidia y su familia fueron bautizados,
y ella ofreció su hogar como punto de encuentro para los creyentes. Otra historia significativa en Filipos es la liberación de una esclava con un espíritu de adivinación. Hechos 16, 16, 18. Pablo, perturbado por sus proclamas, expulsó al espíritu en el nombre de Jesús. Aunque este acto fue milagroso, provocó la ira de los dueños de la esclava, quienes acusaron a Pablo y Silas de causar disturbios en la ciudad. Como resultado de su predicación, Pablo y Silas fueron encarcelados. Durante su encarcelamiento, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y soltando las cadenas de los prisioneros. El carcelero, temiendo que los prisioneros hubieran escapado y anticipando severas represalias, estaba a punto de quitarse la vida, pero Pablo lo detuvo gritándole que todos estaban aún allí. Profundamente impactado por este acto de fe, el carcelero preguntó cómo podía ser salvado, resultando en el bautismo de él y de toda su familia esa misma noche. Dado que Filipos era una ciudad helenística, el griego era el idioma comúnmente hablado. Pablo, siendo un judío helenizado, utilizaba la Septuaginta para predicar tanto a gentiles como a judíos helenizados. La familiaridad de la comunidad con el griego convirtió a la Septuaginta en una herramienta efectiva para comunicar las Escrituras y el mensaje cristiano. Pablo y otros líderes cristianos empleaban la Septuaginta para interpretar y citar las Escrituras hebreas. Esto es evidente en las epístolas de Pablo, donde frecuentemente se basa en la Septuaginta para fundamentar sus enseñanzas teológicas. Por ejemplo, en Filipenses 2, 10, 11, Pablo cita Isaías 45, 23, usando la Septuaginta para hablar sobre la exaltación de Jesús y la confesión universal de su señorío. La comunidad cristiana en Filipos era conocida por su generosidad y apoyo constante a Pablo. En su carta a los filipenses expresa gratitud por su ayuda financiera y espiritual, resaltando su contribución al avance del Evangelio. Filipenses 4, 15, 16. Enviar donaciones a Pablo durante su encarcelamiento en Roma es un testimonio de su compromiso continuo. Pablo elogia a la iglesia de Filipos por su unidad y alegría a pesar de las dificultades. A lo largo de su carta, anima a los filipenses a vivir en armonía, adoptar una actitud de humildad y servicio y a regocijarse siempre en el Señor. Filipenses 4:4. La mención de Lidia y otras mujeres en la iglesia de Filipos destaca el papel significativo de las mujeres en las primeras comunidades cristianas. Lidia, como comerciante y anfitriona de la congregación, es un ejemplo del liderazgo femenino y su influencia en la expansión del cristianismo. La iglesia en Filipos sigue siendo un tema de interés académico. Los estudios sobre las cartas de Pablo a los filipenses ayudan a entender mejor la dinámica social y religiosa de las comunidades cristianas primitivas. Además, la iglesia en Filipos sirve como un ejemplo inspirador para las iglesias actuales, demostrando la importancia de la generosidad, unidad y la inclusión activa de las mujeres en roles de liderazgo. Establecida por el apóstol Pablo en un entorno helenístico, la iglesia de Filipos adoptó la Septuaginta como fundamento de su predicación y enseñanza. La generosidad, cohesión y liderazgo femenino característicos de esta comunidad la convierten en un ejemplo perdurable para las comunidades cristianas. Mediante la investigación académica y la reflexión teológica, la historia de esta iglesia continúa inspirando y orientando a las comunidades de fe actuales. La isla de Patmos es reconocida globalmente por ser el lugar donde el apóstol Juan recibió y redactó el libro de Apocalipsis, un texto esencial del Nuevo Testamento que ha influenciado profundamente tanto la teología cristiana como la cultura occidental. Exploraremos el contexto histórico de Patmos, la importancia del Apocalipsis y cómo la Septuaginta influyó en este libro profético.
Patmos es una pequeña isla en el mar Egeo, parte del grupo de islas del Dodecaneso, situada al suroeste de Turquía. En la antigüedad fue utilizada por el Imperio Romano como lugar de exilio para individuos considerados una amenaza para el orden político o social. Según la tradición cristiana y el propio texto del Apocalipsis, Apocalipsis 1:9, Juan fue desterrado a Patmos por su firme testimonio de Jesús y la palabra de Dios. Este exilio probablemente tuvo lugar durante el gobierno del emperador Domiciano, alrededor del año 95 después de Cristo. El libro de Apocalipsis es una obra profética cargada de simbolismo y visiones apocalípticas. Está estructurado en varias secciones que incluyen epístolas a las 7 iglesias de Asia Menor, visiones del trono celestial y una secuencia de juicios divinos que culminan en la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. El uso de numerología, imágenes impactantes y referencias a otros textos bíblicos son características distintivas de su composición. Apocalipsis ha sido fuente de inspiración y debate teológico a lo largo de la historia. Sus visiones sobre la confrontación final entre el bien y el mal, el juicio final y la esperanza de redención han moldeado la doctrina escatológica cristiana. Además, su incorporación en la liturgia y la predicación ha influenciado la imaginación religiosa de incontables generaciones de fieles. El simbolismo en Apocalipsis es complejo e intrincado, utilizando figuras como animales, colores y números para transmitir mensajes teológicos profundos. Muchas de estas imágenes tienen sus raíces en las escrituras hebreas y la Septuaginta, como la traducción griega de estos textos, fue crucial para Juan. Por ejemplo, las visiones de los 4 jinetes del Apocalipsis, Apocalipsis 6:1-8, reflejan pasajes del profeta Zacarías en la Septuaginta, Zacarías 6:1-8. Apocalipsis contiene numerosas referencias y alusiones a textos del Antiguo Testamento, muchos derivados de la Septuaginta. La familiaridad de Juan con la Septuaginta es patente en su uso del lenguaje y las imágenes que resuenan con las escrituras hebreas traducidas al griego. Esto es especialmente significativo dado que la audiencia original de Juan, predominantemente cristianos helenísticos, estaría más familiarizada con la Septuaginta que con el texto masorético hebreo. Ejemplos específicos incluyen la figura del Hijo del Hombre en Apocalipsis 1:13, que Juan describe de manera similar a como aparece en Daniel 7:13, según la traducción de la Septuaginta. La imagen del Cordero de Dios en Apocalipsis 5:6 se relaciona estrechamente con el sacrificio pascual descrito en Éxodo 12 y con la figura del siervo sufriente de Isaías 53, interpretaciones enriquecidas por la lectura a través de la Septuaginta. El libro del Apocalipsis ha sido una fuente de inspiración en el arte y la literatura a lo largo de los siglos. Desde frescos medievales hasta novelas contemporáneas, las visiones apocalípticas de Juan han sido reinterpretadas en diversos contextos culturales. Artistas como Albrecht Dürer y William Blake han creado obras icónicas basadas en escenas del Apocalipsis, mientras que autores literarios como Dante Alighieri y John Milton han tejido elementos apocalípticos en sus textos. En la música, el Apocalipsis ha influido en composiciones significativas como El Mesías de Händel y La Creación de Haydn, que incorporan textos apocalípticos para evocar el drama y la majestuosidad de las visiones de Juan. Coros y oratorios basados en el Apocalipsis son frecuentes en las prácticas litúrgicas cristianas, evidenciando su influencia perdurable en la cultura religiosa. La investigación académica sobre el Apocalipsis continúa siendo un campo activo,
Los estudiosos examinan el texto desde diversas perspectivas, incluyendo la crítica textual, la historia de su recepción y la exégesis teológica. La influencia de la Septuaginta en el Apocalipsis es particularmente relevante, ya que ilustra cómo las primeras comunidades cristianas adaptaron y reinterpretaban las escrituras hebreas en su nuevo contexto griego. En la predicación y el pensamiento contemporáneos, el Apocalipsis mantiene su relevancia. Sus mensajes de esperanza y redención en momentos de adversidad resuenan aún en comunidades cristianas globales. Además, las visiones de Juan sobre justicia social y temas ambientales han sido adoptadas en discursos modernos, demostrando la capacidad del texto para inspirar acción y reflexión en la actualidad. La isla de Patmos y el Apocalipsis ocupan un lugar central en la historia del cristianismo. La conexión de Juan con la Septuaginta y su uso de esta traducción para comunicar sus profecías destacan la importancia de la Septuaginta en la formación del canon del Nuevo Testamento. A lo largo de los siglos, el Apocalipsis ha inspirado a artistas, músicos y teólogos, y su mensaje continúa siendo una fuente de esperanza y desafío para las comunidades cristianas actuales. El estudio continuo del Apocalipsis y su contexto histórico en Patmos enriquece nuestra comprensión de este texto crucial y su impacto perdurable en la fe y la cultura cristiana. La Septuaginta, la traducción griega de las escrituras hebreas realizada en el siglo III a.C. en Alejandría, ha sido decisiva en la evolución del judaísmo y del cristianismo, influenciando profundamente tanto la teología como la liturgia y la cultura a través de los siglos. La Septuaginta surgió en un momento en que el griego dominaba como lengua franca del mundo helenístico. Realizada por eruditos judíos para los judíos de la diáspora que habían perdido el uso del hebreo, facilitó que las escrituras fueran accesibles a un público más amplio y jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo, pues muchos de los primeros cristianos eran griego parlantes. La Septuaginta ha tenido un impacto notable en la teología cristiana, especialmente reconocida por la Iglesia Ortodoxa griega como su texto bíblico autorizado. Los conceptos teológicos y las representaciones contenidas han formado la doctrina cristiana y han inspirado tanto la liturgia como la devoción personal. Además, los libros deuterocanónicos presentes en la Septuaginta y ausentes en el texto masorético han enriquecido el canon bíblico y las prácticas religiosas. Las discrepancias entre la Septuaginta y otras versiones de la Biblia, como el texto masorético y la Vulgata, han provocado debates. Estas diferencias subrayan las variadas tradiciones textuales y las interpretaciones teológicas que coexistían en el judaísmo del Segundo Templo y en los primeros tiempos del cristianismo. La preferencia por un texto sobre otro ha tenido influencia en el desarrollo del canon bíblico y en las prácticas religiosas de distintas confesiones cristianas. Los libros deuterocanónicos en la Septuaginta, como Tobit, Judit y los Macabeos, ofrecen una diversidad de historias y enseñanzas no presentes en el canon hebreo tradicional. Estos textos han sido significativos en la teología cristiana y objeto de controversia sobre su inclusión en el canon. La Septuaginta ha enfrentado rechazo y controversia tanto en el judaísmo rabínico, que reafirmó el texto masorético como estándar, como en el cristianismo, donde la Reforma protestante impulsó el rechazo de los libros deuterocanónicos y la preferencia por el texto masorético, generando debates sobre la autoridad y la inspiración de la Septuaginta. Actualmente, la Septuaginta sigue siendo un campo de estudio académico activo. Los eruditos analizan sus variantes textuales y estudian su impacto en la teología y la cultura. En la Iglesia Ortodoxa griega continúa siendo el texto bíblico oficial, con una profunda influencia en la liturgia y la devoción. Además,
juega un rol importante en el diálogo interreligioso y ecuménico, ofreciendo una base común para la discusión y el entendimiento mutuo. La Septuaginta continúa influyendo en la teología, la liturgia y la academia, demostrando su perdurable relevancia en las tradiciones religiosas y académicas. La Septuaginta sigue siendo un pilar para la teología cristiana. Su aplicación en las liturgias ortodoxa y católica, así como su impacto en la doctrina, refuerzan su relevancia constante. Teólogos y estudiosos contemporáneos utilizan la Septuaginta para comprender mejor las interpretaciones y tradiciones iniciales del cristianismo. La Septuaginta sirve como una herramienta esencial en el diálogo entre judíos y cristianos, facilitando el intercambio sobre interpretación bíblica e historia religiosa. Este reconocimiento de raíces comunes y diferencias interpretativas permite a las comunidades religiosas tender puentes de entendimiento y cooperación. El análisis de la Septuaginta continúa siendo un campo fructífero de investigación. Los académicos exploran sus variantes textuales y su impacto en la conformación del canon bíblico y la teología cristiana. Estos estudios no solo amplían nuestra comprensión de la historia bíblica, sino que también influyen en la teoría moderna de la traducción y la exégesis bíblica. La influencia de la Septuaginta en la cultura y el arte sigue siendo notable. Elementos de la Septuaginta han inspirado obras en literatura y música sacra, demostrando su capacidad para inspirar a artistas y creativos. Esta influencia cultural evidencia cómo la Septuaginta puede trascender las barreras religiosas y culturales, afectando la imaginación y creatividad humanas. El estudio y la traducción de la Septuaginta presentan tanto desafíos como oportunidades. Es crucial mantener la precisión y fidelidad en la traducción de textos antiguos para preservar su significado y relevancia. Futuras investigaciones podrían centrarse en la intertextualidad, el impacto cultural y las nuevas tecnologías para el análisis textual, profundizando nuestra comprensión de la Septuaginta y enriqueciendo el campo de los estudios bíblicos y teológicos. Con su rica historia e influencia profunda, la Septuaginta continúa siendo esencial en el estudio de la Biblia y la teología. Su impacto en la liturgia, la devoción, la academia y la cultura es extenso y perdurable. A través de las tradiciones religiosas, la investigación académica y la exploración cultural, la Septuaginta enriquece nuestra comprensión de las Escrituras y su historia. Al enfrentar desafíos y aprovechar nuevas oportunidades, seguirá siendo una fuente vital de inspiración y conocimiento para las futuras generaciones. La continua exploración de la Septuaginta y su contexto histórico y cultural no solo profundiza nuestro entendimiento del pasado, sino que también ilumina el camino hacia una mayor apreciación y comprensión de las Escrituras en el presente y futuro.